Hola, amado Dios, te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor como lo acostumbramos a hacer en cada mañana. Escudriñar su palabra, siendo reavivados por ella. Y el capítulo que nos corresponde leer hoy es el capítulo 11 del Evangelio según San Marcos. En este capítulo aparecen, como en todos los demás, varios relatos interesantes, anécdotas de la vida de Jesús. De los relatos que encontramos aquí, versículo 1 al 11, Jesús entra en Jerusalén y es recibido como el Mesías. Versículo 12 al 14, Jesús maldice a la higuera que no da fruto. Versículo 15 al 19, Jesús expulsa a los mercaderes del templo. Versículo 20 al 26, Jesús enseña sobre la fe y la oración. Y versículo 27 al 33, los líderes religiosos cuestionan la autoridad de Jesús y le hacen una pregunta y le dicen: ¿con qué autoridad tú haces esas cosas? Y Jesús le responde con otra pregunta. Es interesante. Te invito para que tú leas todo el capítulo y puedas descubrir grandes lecciones que Dios tiene para tu vida. Esto ya lo leímos allí en el capítulo 21 de Mateo. Ya pudimos escudriñar, estudiar a profundidad. Pero ahora nuevamente te invito para que tú leas y vuelvas a reflexionar en esas anécdotas que vivió y que pasó Jesús, que disfrutó Jesús, que compartió Jesús, para que tú y yo podamos ser fortalecidos cada mañana, en cada momento. 5 aplicaciones que podemos sacar de este capítulo 11 de Marcos. Primera, Jesús es el Mesías que viene a salvar a su pueblo. Lo demostró cuando vino a esta tierra y ahora vendrá por segunda vez, no como un niño, sino que ahora vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores, potente, poderoso. Segunda lección, la fe y la oración pueden mover montañas y hacer que las cosas imposibles sean hechas posibles. Tercera lección, debemos producir fruto espiritual y no ser como la higuera estéril. El que no da frutos, dice Mateo 3, esto ya lo leímos, y ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, por eso sucede este relato de la higuera estéril. Cuarta lección que sacamos de este capítulo, debemos purificar nuestros corazones y no permitir que la avaricia y la hipocresía nos controlen. Y quinta lección, la autoridad de Jesús es suprema y debemos someternos a ella, no cuestionar esa autoridad, sino someternos. En Mateo capítulo 28 pudimos leer como Jesús dijo a los discípulos y a nosotros también hoy, antes de dar la orden de la gran comisión, Jesús dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí está, toda la autoridad. Jesús la recibió cuando murió en la cruz y resucitó. Recibió toda, absolutamente toda la autoridad del cielo y de la tierra. Por eso a Él es a quien nosotros debemos someternos hoy y cada mañana. Varias preguntas para reflexionar a través del capítulo 11 de Marcos. Primero, ¿qué significa para mí que Jesús sea el Mesías que viene a salvarme? Segundo, ¿cómo puedo desarrollar una fe más fuerte y efectiva en mi vida? Tercero, ¿qué tipo de fruto espiritual estoy produciendo en mi vida? ¿Es un buen fruto o es un mal fruto? ¿O no estoy dando frutos? Y puede pasarme como la higuera estéril. Cuarto, ¿qué cosas en mi vida necesito purificar y limpiar? Tal vez Jesús sea necesario que entre en mi corazón, así como entró en el templo y desbarató, tumbó, destruyó todo lo malo, lo que estorba. Debe hacer lo mismo en nuestro corazón también Cristo Jesús. ¿Qué cosas debe desbaratar? ¿Qué cosas necesita purificar a Dios y limpiar en nuestra vida? Y quinta pregunta, ¿cómo puedo someterme a la autoridad de Jesús en mi vida diaria sin llegar a cuestionarla e irme en contra de esa autoridad? Son preguntas para reflexionar y que podamos llegar a una conclusión en nuestra vida para que sigamos obedeciendo más firmemente y más fuerte a nuestro amado Jesús. Te invito entonces a leer el capítulo. Dice la Biblia, Marcos 11. Cuando se acercaba a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Como te mencioné, esto ya lo leímos en el capítulo 21 del Evangelio según San Mateo. Allí expliqué lo que significa todo esto que sucedió
Es importante que vuelvas a leer Mateo a la par con Marcos 11 para que puedas entender cómo Jesús hizo todas las cosas. Y mira cómo envió a los discípulos sabiendo todo lo que iba a suceder. Todo era un protocolo, requisito necesario para que los discípulos entendieran la autoridad que Él tenía y que toda la gente lo aclamara, porque la gente debía saber quién era Jesús. Pero es triste y lamentable que muchos de estos que aquí decían Hosana al que viene en el nombre de David o en el nombre de Dios, al final algunos de ellos terminaron también gritándole, crucifíquenle, crucifíquenle. Es triste cómo este pueblo que un día lo recibió como amo y Señor, lo recibió como el Mesías, después lo expulsó y lo condenó. Es triste que esta gente por la cual Jesús vino a entregar su vida, lo rechazaron, lo despreciaron. Es triste más aún que hoy día aún hayan personas que rechacen todo lo que hizo Cristo Jesús. Y no solamente rechacen, sino que hablen mal, no creen. Es triste ver por allí en las redes sociales cómo personas se mofan de todo lo que hizo Cristo Jesús y toman eso como un tema cualquiera, como algo sin sentido, y se mofan, se ríen de esto y escriben mensajes despectivos acerca de Jesús, insultando a Jesús, insultando todo lo que se hizo. Y a los cristianos es triste porque estas personas tendrán una consecuencia terrible y fatal cuando se encuentren con Jesús y se den cuenta que era realidad. Algún día todas las personas que rechazan a Cristo, todas las personas que hablan mal de Cristo, todas las personas que no quieren el Evangelio y no quieren estudiar la Biblia porque les parece un libro vacío, es triste que estas personas algún día tendrán que enfrentarse con la verdad y algún día se darán cuenta que sí era verdad todo lo que le dijeron, solo que ellos no quisieron creer. Pero en ese momento, tristemente, ya no habrá más oportunidad porque estarán perdidos eternamente. Pero antes que eso llegue, querido amigo, hoy debes aceptar todo lo que Jesús te dice y aceptar su autoridad. Aquí sucedió de esa manera y entonces Jesús ingresó a Jerusalén como el Mesías y la gente decía: bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Y ahora, después de esto, viene el relato de la maldición de la higuera estéril. Voy a centrarme un momentico aquí porque es importante lo que sucede y el relato que se cuenta en Marcos. Dice la Biblia, versículo 12: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Es interesante este relato, aunque ya lo estudiamos allí en Mateo 21, sin embargo es necesario volver a retomar este mensaje porque es muy importante para nuestra vida. Mira los detalles que presenta Marcos. Dice que Jesús tuvo hambre. Esto es algo normal porque Jesús era un ser humano. Así que aquí le da una cualidad que fortalece más este concepto de la humanidad de Cristo Jesús. Él le daba hambre como todo ser humano. Sintió hambre y vio una higuera que, dice Marcos, tenía hojas. Esta higuera, dice deseado de las gentes, la higuera llamaba la atención por ser el único árbol del huerto que estaba lleno de hojas. Esto es interesante. Una higuera bien frondosa prometía frutas de buen tamaño, dice el comentario bíblico adventista, aunque no necesariamente maduros. Pero por otro lado, los árboles sin hojas, como era el caso del resto de los árboles del huerto, no despertaban falsas esperanzas que si hubiera frutas en ellos y por ende no podían chasquear a nadie. En esta dramática parábola, la frondosa higuera representaba a la nación judía y los otros árboles a las naciones gentiles. Es cierto que los gentiles no daban frutos, pero nadie los esperaba de ellos porque no pretendían darlos. Sin embargo, esta higuera precoz tenía hojas que presagiaban higos. Por eso Jesús, al ver la higuera frondosa y llena de hojas, Él dijo: allí hay higos. Y como tenía hambre, se ilusionó al ver esta higuera.
Esto era como pasaba con el pueblo de Israel. Mira esa comparación que se hace. Por eso Jesús 2 veces permite que se registre este relato, y luego leeremos en Lucas a ver si aparece, porque hasta ahorita vamos en Marcos. Pero en estos 2 relatos que aparecen, Mateo y Marcos, es para dar la lección sobre el pueblo judío. Ellos eran esta higuera frondosa que podían dar muchos frutos, pero lamentablemente no los dieron. Por eso fueron dejados a un lado. Y ahora esta higuera que representaba al pueblo judío fue maldecida por Dios. Y Jesús le dice a esta higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos y ellos comprendieron la referencia, porque Jesús les explicó cómo es que el pueblo, al tener todo para dar frutos, no dieron, porque estaban realmente lejos del Señor Jesús. Y esta era una promesa incumplida, dice el comentario bíblico adventista. De todos los defectos, no había ninguno que resultara más ofensivo para Jesús que la hipocresía. A semejanza de la higuera estéril, la religión judía estaba desprovista de frutos, abundaba en formas y ceremonias, pero le faltaba la verdadera piedad. Ellos aparentaban una religión perfecta. Eran el simbolismo de estas hojas. Mire, esta higuera era frondosa, llena de hojas, dice el texto, tenía muchas hojas, y por eso Jesús se ilusionó al sentir que habían allí higos. Como el pueblo judío, tenían ceremonias, prácticas, ritos, los sacerdotes y todo que aparentaban una santidad, eran frondosos, llenos de hojas, pero lamentablemente no había fruto en ellos. Y los frutos que daban eran malos. Entonces ahora Jesús, cuando viene y los encuentra de igual manera como esta higuera estéril, el pueblo judío de igual manera estéril, entonces envía la sentencia sobre ellos y les dice allí en Mateo 23, como ya estudiamos en los últimos versículos del capítulo 23 de Mateo, Jesús les dice: vuestra casa es dejada desierta. Y el pueblo pierde la oportunidad, pierde los privilegios que tenían de ser la nación escogida por Dios. Ahora este evangelio pasa a los gentiles, que no se esperaba mucho fruto de ellos, pero que dieron muchos frutos y siguen dando muchos frutos para la gloria de Dios. Y hoy nosotros hacemos parte de ese pueblo de Dios. Hoy nosotros hacemos parte del Israel espiritual. Somos el pueblo de Dios. ¿Te das cuenta lo importante de este simbolismo, de este relato que aparece aquí? Por eso es mencionado 2 veces, porque tiene relevancia. Luego de allí entonces llega la purificación del templo. Ya esto lo estudiamos, simplemente decir que Jesús está enseñando las formas correctas como nosotros debemos vivir y llevar a cabo las cosas. No podemos tergiversar y entonces centrarnos en otros asuntos, sino en la adoración a Dios. No podemos convertir la iglesia en otras cosas, sino en adorar a Dios, en permitir que la iglesia sea el canal de Dios para la salvación de los hombres. Pero hoy día muchas iglesias se han convertido en un centro comercial. En muchas iglesias, no estoy hablando de la iglesia adventista, porque gracias a Dios la iglesia adventista tiene un mensaje claro y nosotros predicamos el mensaje de salvación. Claro, algunos se desvían, pero eso no quiere decir que la iglesia se haya desviado. La iglesia sigue, como es su misión, predicando el mensaje de salvación, y es un canal de salvación para las personas. Pero muchas iglesias, personas se han creado iglesias llamándose pastores, pero han convertido eso en un lugar para comerciar, para ganar dinero. Por allí leí una vez, y tal vez hayas leído también en las redes sociales, aquella iglesia que se inventó el cuento de que el pastor habló con Dios y hizo negocios con Dios. Entonces Dios le dijo que habían terrenos en el cielo para vender, y ahora esa iglesia supuestamente vende terrenos en el cielo. Y la gente le compra, nótese bien, $400 vale supuestamente para ellos un terreno allí que se les da en el cielo, y se les promete que van a ser vecinos de Jesús y de Elías y de varios de los profetas. Nótese bien lo terrible en lo que se ha convertido muchas iglesias. Otros se han inventado la idea de que tú cuando mueres realmente no mueres, sino que vas a un lugar de tormento. Y tu familia, para poderte rescatar, puede pagar cierta cantidad de dinero, y entonces tú eres rescatado y pasarás al cielo. Son cuentos que se han inventado
para ganar dinero, para fortalecer las tesorerías de la iglesia. Están convirtiendo la iglesia en una cueva de ladrones, como lo dijo Jesús aquí en el versículo 17. Y él llegó y dice, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y eso sucede en muchas iglesias. Se convierte el culto es en dinero, dinero y dinero. ¿Y dónde está la salvación y predicar la verdad? Hoy día en muchos pastores, que se llaman pastores porque realmente no son pastores, sino que son ladrones, porque están mintiendo a la gente, no comparten la verdad, no enseñan la verdad bíblica, porque si enseñaran la verdad bíblica, la gente se apartaría. Pero ellos están interesados en el dinero de la gente, por eso les mienten a las personas y no les predican la verdad tal cual es, con tal de que la gente dé su dinero. Eso es una cueva de ladrones, y es lo que Jesús condena aquí en el capítulo 11 de Marcos. Luego viene el relato de la higuera cuando se seca, y Jesús le da una lección a los discípulos sobre la fe poderosa, la fe que mueve montañas. Cuando tú y yo, hermano, tenemos fe en Cristo, podemos hacer grandes cosas, poderosas, en el nombre de Cristo Jesús. Y finalmente el evangelista Marcos cierra el relato con la autoridad de Jesús. Esta historia, esta pregunta que le hicieron los fariseos, los escribas, para cuestionar la autoridad de Jesús, pero Jesús les enseñó de una forma magistral la autoridad que tiene, haciéndoles una pregunta que ellos no pudieron responder. Y como ellos no pudieron responder, entonces Jesús les dice: yo tampoco les responderé. Es interesante, querido hermano, y esto nos enseña que tú y yo no podemos poner en duda la autoridad de Jesús. No es para ponerla en tela de juicios. Hoy día muchas personas dudan de la autoridad de Jesús, pero tú y yo debemos tener claro quién es Jesús, lo que significa Jesús, el poderío que tiene, quién es Él, y al que nosotros debemos servirle y entregarle nuestro corazón. Que no hayan dudas en tu mente, querido hermano, querido amigo. Todo lo que puede hacer Jesús, todo lo que hace Jesús, todo lo que hace en tu vida, que no hayan dudas en ti, y le abras tu corazón para que Él entre, transforme tu vida y te convierta en una persona, un hombre o una mujer poderosos para el reino de Dios. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 11 del Evangelio según San Marcos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!